al teatro también a ver obras y estás todo el rato con la mascarilla, pero no molestan en nada. Y ya está conectado, lo escuchan ustedes con su música, sus colores, todo lo que tenemos en esta sección del Observatorio Constituyente con Flavio Quesada. Flavio Quesada, la constituyente. Al día. ¿Cómo estás, Flavio? Bienvenido. Hola, súper bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, también, y entusiasmados porque ya se viene la última etapa de lo que es la Convención Constitucional. Esta semana, entiendo, se acaban los plenos, ¿verdad? Y luego comienzan las próximas comisiones, ¿verdad? Que tienen que ver con preámbulo, armonización y las normas transitorias. Así que queremos que nos expliques lo que estamos haciendo con la recta final. Claro, en esta recta final, lo que está pasando esta semana, que se aprobaron cosas tan importantes. Ayer se aprobó el informe, entiendo, de la Comisión de Derechos Fundamentales. Como bien decía el doctor Bernucci, ahí se arreglaron varias cosas y quedó tiquitaca, como podríamos decirlo. Así que para que vayamos entonces a lo que esta semana, qué está pasando, y después vamos al futuro también. Sí, a ver, esta semana es importante porque se va a cerrar, diría, la parte medular, el corazón de la nueva constitución o de la propuesta de nueva constitución. Se van a terminar de votar todas las normas permanentes el sábado. Si bien con todo lo que ya se ha aprobado, tenemos, podríamos decir, yo diría, mucho más que el esqueleto de la nueva constitución, porque ya tenemos el texto prácticamente casi listo. Vamos a tener todas las normas que podríamos clasificar de régimen. Antes hemos hecho distintas clasificaciones sobre las normas de una constitución. Hay otra de la que no hemos conversado y que en esta etapa vamos a empezar a hablar mucho, que son aquellas normas permanentes o de régimen, y las normas transitorias. Perfecto. ¿Cuáles son las diferencias entre este tipo de normas? Las normas permanentes, como su nombre lo dice, son aquellas que van a estar permanentemente en el texto constitucional y que su aplicación será también permanente. Y hay otro tipo de normas que son, podríamos decir entre comillas, menos sexy, quizá porque no son tan interesantes como las que hemos discutido hasta ahora, pero que son fundamentales para que una constitución pueda ser exitosa, que son las normas transitorias. Y se llaman transitorias porque su efectividad es transitoria, se aplican en ciertas condiciones o en un periodo de tiempo breve. Son aquellas normas que nos permiten transitar, también se le llaman estas normas transitorias porque nos permiten transitar desde el orden constitucional actual hacia el nuevo que aprobó la convención. Ahora, no necesariamente tan breve. O sea, este es el país de las transiciones eternas. De hecho, si uno vuelve a la Constitución de 80, que tiene sus disposiciones fue una década de transición. Y después de eso bueno, otra también década no se fue tampoco muy, ¿cómo decir? Tampoco preciso. Hoy también hay ciertas normas que duran mucho, porque hay varias disposiciones transitorias que siguen vigentes todavía, de hecho, del texto del 80 y de transiciones del 80. Como por ejemplo aquella norma que transformó, cuando se crearon las leyes de quórum calificado, las leyes orgánicas constitucionales, que transformó, que antes no existían, transformó las que antes existían en estas nuevas leyes, y esa disposición transitoria sigue estando vigente todavía. Pero bueno, en esta etapa de transición es importante, a mi juicio, equilibrar bien dos cosas para que el proceso sea exitoso. Por un lado, evidentemente, como hay muchos cambios que son bien de fondo, que se han adoptado en la Convención, por ejemplo, en materia de derechos sociales, que se han robustecido mucho, en donde van a haber cambios muy de fondo, fortaleciendo la educación pública, fortaleciendo o creando un sistema nacional de salud pública, un sistema nacional de educación pública, también en pensiones, para asegurar un sistema de pensiones solidario, que garantice una mejor pensión para la mayoría que lo que otorga el sistema actual. Bueno, eso que son cambios de fondo
evidentemente no se pueden hacer de un día para otro. Es decir, la Constitución no puede entrar esa norma en vigencia tal cual, sin ninguna, digamos, matiz, el 5 de septiembre de ganar el apruebo. Pero, evidentemente tampoco, porque es lo que todos nosotros aspiramos, pueden quedar eternamente en el limbo y no aplicarse. Entonces ahí se tiene que equilibrar de cómo avanzamos rápidamente, pero de una forma que sea exitosa y viable. Para abordar estas materias, la Convención ahora creó 3 nuevas comisiones. Todas estas comisiones que nosotros habíamos conocido hasta ahora, en donde se estaba discutiendo los contenidos, se van a acabar, o varias de ellas ya se han acabado porque terminaron su trabajo. Había una comisión, por ejemplo, que trabajó los sistemas de justicia y los órganos autónomos constitucionales. Eso, entiendo, se termina de votar el viernes. Y ellos ya entregaron su informe, entonces el trabajo de esa comisión ya se acabó, se terminó de votar temas de derechos fundamentales, terminamos el sábado con temas del medio ambiente, esas comisiones acaban. Ahora llegan 3 nuevas. Una, que será la comisión de preámbulo, la comisión de disposiciones transitorias y la comisión de armonización. Perfecto. Flavio, te pido un segundo, básicamente porque tengo que dar una noticia que es muy dolorosa y no puedo dejar de decirlo, Flavio querido, por eso te puse una pausa antes de que expliquemos de qué se tratan estas próximas 3 comisiones y lo que se viene. Murió Francisca Sandoval, la periodista que fue baleada en el barrio Meix el fin de semana del 1 de mayo durante esta marcha clasista, ¿verdad?, del Día del Trabajador. Donde ella estaba ejerciendo funciones como periodista. Exactamente. De la Señal 13 de la Victoria. Por este caso está imputado Marcelo Naranjo, quien está en prisión preventiva por el delito de homicidio frustrado. Hoy homicidio. Le mandamos, por supuesto, condolencias a su familia, le mandamos condolencias también a todo el equipo de la radio, la Señal 3 de la Victoria, también a todo el mundo de las comunicaciones, porque la verdad es que esto nos afecta a todas, a todos, a todes, pero especialmente a quienes ejercemos el periodismo independiente. No puede ser que en un país donde nos jactamos de tener una democracia, los y las periodistas estemos en riesgo, los y las comunicadores estemos en riesgo por salir a cubrir una nota, por salir a cubrir lo que está pasando, por tratar de entregar todas las aristas de lo que pasa en las calles. En Chile, quienes salen a las calles a cubrir las marchas están en riesgo de vida o muerte, y ahora no solo por la acción del Estado, como sucedió durante la revuelta popular, sino también por la falta de acción del Estado. Por la falta de acción del Estado, exactamente como en el caso de Francisca Sandoval. Es triste, es doloroso dar esta noticia. A mí me duele en el alma solo de pensar. Además, cuando entrevistamos a Lillo, hijo, digamos, al director. Benjamín Lillo, que ahora es director. Exacto, que es director de la Señal 3. Después de que falleció su padre, que era el él fundador. nos contaba que Francisca ya había sido atacada por una moto de carabineros. Atropellada en algún momento. Entonces, de verdad que esto no puede pasar en un Estado democrático. Así nomás, es sencillo. No puede ser que nuestro pueblo tenga que luchar contra nuestro propio pueblo. Flavio, tienes toda la posibilidad de conversar también. De hecho, si quieres tomar la palabra. Precisamente yo quería preguntarle a Flavio, porque ya estamos hablando de un evento muy doloroso. Hay que mandar, por supuesto, condolencias a la familia y a ese equipo de Pedro Aguirre Cerda, que está en luto en este momento. Mandamos saludos a la comuna entera y a la población de La Victoria. Y a la Señal 3 de La Victoria, donde ella trabajaba. Sí, y por eso quería preguntar 2 cosas. El derecho de manifestarse dentro de la nueva Constitución y también el tema de la prensa libre,
los derechos de libertad de información, también en la nueva Constitución. Estos son elementos importantes. La muerte de Francisca tiene un elemento constitucional al final, porque lo que se busca en una nueva Constitución es crear una institucionalidad donde este tipo de cosas no siga pasando. Entonces quería preguntar, Flavio, ¿cómo ves estos dos derechos dentro del nuevo texto y cómo ves esto en términos de una institucionalidad que no puede seguir con esto? Por eso uno pregunta, ¿hasta cuándo con este tipo de cosas? Bueno, lo primero, quiero enviar mis condolencias y mi saludo y solidaridad a las familias, a los amigos, a los cercanos, compañeros de trabajo y al mundo en general del periodismo, porque evidentemente que pasen cosas así de graves no pueden pasar desapercibidas, y es importante que reflexionemos también, como ustedes nos invitan ahora a que hagamos estos minutos de reflexión. Porque en efecto, sin libertad de expresión, que en parte se ejerce a través de periodistas y el rol social y democrático que cumplen, sin garantías, sin que el Estado dé garantía de que lo puedan cumplir efectivamente, no hay democracia. Para que una democracia sea fuerte, es necesario que los periodistas tengan la seguridad de que cuando hacen su trabajo no están arriesgando de partida su propia vida. Y el deber del Estado resguardar que puedan desarrollar entonces su tarea en condiciones de seguridad. Y en este caso así no fue, y es bien lamentable evidentemente el resultado que tenemos que ahora comentar. Bueno, es complejo obviamente de una mala noticia como esta pasar a otro tema. Es que esto cambia el foco un poquito, Flavio, y yo lo entiendo, y te pedimos también la excusa por lo que representa esto, pero yo quiero que quede súper claro que acá, con la muerte de Francisca Sandoval, tan triste y lamentable, esta es una herida sangrante que tiene todo el periodismo independiente. Y desde acá, que es nuestra tribuna y donde nosotros también estamos haciendo ese mismo tipo de periodismo, vamos a apoyar todas las acciones para que se sepa toda la verdad. Caiga quien caiga. ¿Por qué esa marcha pasó por ahí? ¿Quién lo determinó? ¿Cuál es la relación que habían entre los carabineros y los vendedores ambulantes? ¿Por qué se dio esa connivencia? Y por supuesto, ¿cómo se generó este disparo? Vamos a estar muy atentos, porque si Francisca no encontró en vida la justicia a este acto tan vergonzoso que terminó con su vida, bueno, nosotros seguiremos esa aposta para que, aunque pase el tiempo, no nos olvidemos de su caso y la verdad sea reconocida. Yo, solo para agregar eso, han habido protestas fuera de la posta central. Yo sé que hay mucha gente que, claro, quienes viven ahí, por supuesto, se han visto afectados, no lo dudo en nada, por supuesto, no tengo nada que decir. Pero también quiero que entiendan el dolor que esto le provoca a la familia y a sus amigos, a quienes son más cercanos a ella. Es tan doloroso que sentir además que las cosas no han cambiado, que el actuar de las policías sigue siendo el mismo. Yo creo que es eso la desesperación que lleva a esas personas a estar afuera de la posta central. Y luego me molesta profundamente que los medios de comunicación tradicionales no muestren la imagen completa. Porque yo hace tiempo no había visto noticias y ayer vi noticias y entiendo entonces ahora por qué cuando yo puse lo de Carabineros, puse un video, tanta gente se enojó conmigo. Me decían, no, pero es que ahí había saqueos, había barricadas. Sí, me escribieron. Los saqueos y las barricadas sucedieron después de que a una persona la aplastaron y quedó inconsciente en el piso y Carabineros la rodeó para que no se la pudieran llevar adentro de la posta central. Entonces, ayer salió un vecino y decía, sí, aquí fue una guerra campal, nosotros escuchábamos que pedían ambulancias. Claro, pues, había una persona inconsciente en el piso y los Carabineros no dejaban que se la llevaran. Entonces, francamente, yo aquí me pongo del lado, por supuesto, de los colegas que están informando y que están tratando de mostrar todas las aristas. Porque lamentablemente los medios tradicionales no lo están haciendo. En este caso particularmente, le dieron hasta la posibilidad a aquellos que estaban disparando en las calles de justificarse. Y eso es muy doloroso, cuando además es una colega tuya la que está
debatiéndose entre la vida y la muerte, y hoy ha ganado la muerte. Entonces, es muy doloroso. Mira, te juro que yo me acuerdo de lo que estaba viendo ayer en la tele y se me pone la piel de gallina de nuevo. Porque, de verdad, da rabia por la impunidad. Las Porque primeras cambió dos el personas, gobierno y parece que no haya cambiado nada. exacto, las primeras 2 personas que fueron tomadas detenidas, porque en ese momento todavía no se sabía quién era el que había disparado, no quedaron ni con prisión preventiva. Y los que estaban con arresto domiciliario andan en la calle. Andan en la calle. Lo hemos visto estos días. O sea, lo mostró el canal de Luxich. Ni siquiera... Entonces, de verdad, da mucha rabia junto con la pena, digamos, que provoca que una persona haya fallecido de esta forma. Flavio, querido, disculpa por haberte interrumpido en un momento como este. No, solo quisiera, bueno, no sé si retomamos el tema, pero para unirlo, una reflexión quizás más pertinente a los hechos que nos conmocionan respecto a la muerte de la periodista. Claro, en efecto, en el texto nuevo se garantiza la libertad de expresión, el derecho de reunión, y se aprobaron normas importantes a propósito de lo que precisamente ahora comentabas sobre las policías, puesto que son normas que impondrán la necesidad de impulsar reformas, y bien de fondo en esta materia. Pero mientras te escuchaba, también pensaba, estando de acuerdo evidentemente en la necesidad de que haya un cambio importante. Pasamos de un gobierno en el cual se violaron de forma grave y masiva los derechos humanos. Es una verdad que consta en diversos informes de organismos internacionales. Ahora un nuevo gobierno que prometió que en estas materias iba a adoptar una posición distinta, que iba a tener un compromiso más profundo con el tema de los derechos humanos. Solo quisiera decir a ese respecto que los cambios que son necesarios no pueden realizarse tampoco de un día para otro, porque son cambios bastante profundos. Hay que dictar nuevas leyes, se tiene que salir del Congreso, se tienen que impulsar nuevas políticas, se deben implementarse, llevarse adelante, etcétera. Yo lo veo bien difícil el desafío, pero un desafío que tiene que hacerse y comenzarse lo antes posible, porque no es normal en una democracia que un periodista arriesgue su vida por hacer su labor, que es informar, y si un periodista no puede tener esa garantía mínima de que a la hora de hacer su tarea no pone en riesgo su vida, bueno, una democracia difícilmente puede ser una democracia plena si eso es así. Entonces necesitamos que esto no vuelva a ocurrir y que se adopten medidas de no repetición en esta materia, y bueno, esperemos que las autoridades hagan lo que deben hacer, porque al final del día aquí, más allá del gobierno de turno, esto es una obligación del Estado todo, y bueno, como sociedad, si como sociedad queremos también ser una democracia, también como sociedad, y ahí involucra, como ustedes lo decían también, el periodismo independiente, las organizaciones sociales, en que en esto se sepa toda la verdad. Tenemos derecho a saber toda la verdad y a exigir que se adopten medidas desde ya, para que hechos así no vuelvan a ocurrir. Flavio, cuando nos llegó esta noticia tan trágica, tan fuerte, que todavía creo que nos está costando recomponernos un poco, de la rabia, de la indignación por estos hechos de impunidad, pero cuando pasó eso estuvimos nosotros conversando precisamente el tema de las normas transitorias y del tema en general de la transición desde un orden constitucional a otro. Y ahora que estamos hablando de la reforma de los carabineros y el hecho que la nueva constitución dice que la policía tiene que ser civil, y eso ya fue tema controversial. Lo interesante de preguntarte es cómo funciona eso con el tema precisamente de la transición, porque una cosa es lo que dice la Constitución acerca de la policía, otra cosa es poner eso en práctica. ¿Cómo ves la transición en todo ese tema de orden y seguridad pública? A ver, en general, creo debe ser una transición que establezca ciertos deberes al Estado para que se haga y sea efectiva dentro de un plazo razonable. Es decir, como lo mencionabas tú, de que no sea
la ley dirá, no, se establezca quizás un plazo para adecuar las normas, quizás para este Congreso o el Congreso que venga, que se escoja con una nueva constitución, porque sea dentro de un plazo razonable de que se adopte. Razonable tanto para que la reforma se haga efectivamente, como para que sea bien pensada y bien implementada. Y digo esto porque, una constitución, en lo ideal es necesario que no constitucionalice necesariamente determinadas políticas públicas, puesto que, como lo hemos dicho muchas veces, las sociedades cambian, en consecuencia las políticas son necesarias que se vayan adecuando, deben adecuarse a esas realidades sociales, y en consecuencia si se constitucionaliza, se rigidiza, y en cambio si es la ley puede ir adecuándolo más fácilmente que dentro de la Constitución. Pero yo quisiera aprovechar ahora la oportunidad, al menos de lo que estaba trabajando para la sesión o nuestro espacio de hoy, que quería hacer un comentario general, porque ayer terminé de leer un par de veces, revisé el texto completo de lo ya aprobado. ¡Ay! Quisiera hacer unos comentarios ¡Qué Mateo! sobre ¿Entero? Sí. Wow. ¿Cuántas páginas son? Están como por 100 y tanto. Ya, no es tan largo, está bien. Porque como que se había dicho que era como una de las... No sé es si parte una de la fake noticia news. falsa. Que, exactamente, sí, una de las noticias va a ser falsas más que larga esta era la de más la larga India. del mundo. Una cosa Completamente así. ridículo. Sí. Tengo ahí algunos comentarios sobre eso. A ver, una visión general del texto. En mi opinión, y yo sé que no soy el único que opina así, yo creo que es un buen texto. ¿En qué sentido? De que tiene buenas decisiones, van en el sentido de lo que la ciudadanía viene exigiendo hace muchos años. Eso por un lado. Segundo, no hay nada descabellado, ni loco, ni irracional, como algunos han querido hacernos creer respecto, yo diría, de nada. Hay cosas con las cuales uno puede no estar de acuerdo, y es legítimo porque en una democracia existen distintas visiones, pero no hay nada que sea genuinamente descabellado. Ahora, sí hay varios problemas que va a tener que hacerse cargo la Comisión de Armonización, que una de las que se va a trabajar precisamente este tema, que son cómo mejorar la redacción, porque sí hay problemas de redacción. Y sobre todo en eliminar mucha redundancia que hay. Yo creo que hay muchos artículos que va a ser necesario refundir en uno solo, sea porque tratan de la misma materia, sea porque ya su contenido ya está en otro artículo, y eso va a significar un trabajo en el cual el número de artículos va a reducirse y el número de palabras creo que también. Ahora, más allá de cuántos artículos tenga, de cuántas palabras tenga, esta referencia que Chile tendría, esta sería como la constitución más extensa del mundo, la más larga del mundo, una de las más largas del mundo, eso hay que matizarlo bastante. ¿Y sabes por qué? Porque hoy en día Chile tiene un ordenamiento bastante rigidizado. Esto lo hemos conversado varias veces. Mira, la Constitución del 25 establecía que para reformarse era necesaria la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio. Si nosotros consideramos eso, por ejemplo, como lo constitucional, todo aquello que requiere más de la mayoría absoluta para su reforma, en Chile no tendríamos la Constitución esta pequeña que se llama Constitución, sino que sería un librote de este tamaño, porque la Constitución actual rigidizó no solo la Constitución por 2/3, 3/5, sino que también crea una categoría que son las leyes orgánicas constitucionales, que requiere para modificarse 4/7, y las leyes de quórum calificado que requieren el mismo quórum de reforma constitucional de la Constitución del 25. Es decir, en Chile, si miramos desde ese parámetro de la rigidez, esto es, aquellos textos o normas jurídicas que tienen un quórum supramayoritario, consideremos solo las leyes orgánicas constitucionales hacia arriba, supramayoritario es muchísimo más artículos, palabras, normas que las que se han aprobado ahora. Y considerando especialmente, aún no se zanja, pero en lo que se está discutiendo sobre cómo va a ser la reforma constitucional en la nueva constitución, sería un quórum bastante menor. En consecuencia, es bien engañoso esto de si tiene más o menos artículos en comparación a la constitución actual, porque ya la actual, uno podría decir, es extensísima desde ese punto de vista.
pero bueno, eso es como comentarios generales respecto del tema del texto ya global, que ya lo conocemos, y de las normas transitorias, que son, bueno, es parte de contenido que todavía no conocemos, porque se tiene que discutir y conversar en la comisión de transición. Recuerden que dijimos que hay tres, la de armonización, la de transición, de normas transitorias, disposiciones transitorias, y de preámbulo. Y en general yo diría como de lo necesario para que haya, que se debe considerar en la etapa de transición, por un lado, que sea razonable el plazo para desarrollar las políticas y medidas necesarias para implementar el texto constitucional, por un lado, y por otro, que sea también, yo diría, respetuosa de los mandatos ciudadanos democráticos actuales. Por ejemplo, hay cambios importantes en forma de Estado, por ejemplo, en materia de las municipalidades, de los gobiernos regionales, etcétera. Nosotros ya votamos por alcalde y por concejales, claro, por ejemplo, como en tu caso. Entonces yo creo que, evidentemente, si la ciudadanía ya votó y fue a la urna y dijo, a esta persona le doy mi confianza para que esté 4 años de concejal, es razonable que la convención, yo creo, respete eso. Como en otros casos. Y por último, quizás hagamos un comentario sobre la comisión de preámbulo, porque esto puede parecer un poco novedoso quizás a muchos, porque si uno toma la constitución de la dictadura o el texto que tenemos hoy vigente, uno no encuentra un preámbulo. Pero esto no es novedosa, hay otras constituciones que tiene, hay unas que es súper importante, por ejemplo, en la constitución francesa, es en el preámbulo en donde están los derechos, o el reenvío a los derechos fundamentales, porque no tiene un catálogo de derechos, sino que están en los preámbulos, un reenvío que se hace a través del preámbulo. En Francia es súper importante el preámbulo, jurídicamente. Y en Chile lo hemos tenido en otras constituciones. El otro día lo comentaba a propósito del proyecto constitucional de Bernardo Higgins del 18, que el primer preámbulo... Sí, me encantó ese hilo de Twitter. Sí, es interesante ese preámbulo de Higgins, dice cosas, bueno, a menos a mí que me parecen interesantes, porque, bueno, hablamos de la rareza de ese preámbulo, pero ya, solo porque lo mencionaste, porque a mí me parece interesante, habla del cuerpo constituyente constituido por pueblos. Así que a muchos le pareció súper complejo, contraintuitivo la plurinacionalidad. Pero ya esta idea de un cuerpo constituyente del pueblo de Chile constituido por pueblos, por ejemplo, era otra visión en todo caso, pero estaba en el preámbulo del propio Bernardo Higgins. Entonces, o sea, esta visión es un solo Estado, un solo nación, y la teoría de la nación en el fondo, que es una construcción de ciertos intelectuales del 19 principalmente, y que Chile desarrolla fuertemente en el siglo XIX también, pero eso es en cierta etapa. Antes no era tan así, como para lo que algunos no... Y ni más ni menos que del preámbulo de Bernardo Higgins, de el cuerpo constituyente como pueblo de pueblos. O sea, como Chile, un pueblo, el pueblo chileno constituido por pueblos. Entonces creo que ese preámbulo es valioso, y lo que el proyecto también de Michelle Bachelet, si mal no recuerdo, del proceso constituyente que se impulsó en su gobierno, también contenía una propuesta de preámbulo. Y es valioso porque en el fondo lo que hace es darle una narrativa general desde el cual se explica también el texto constitucional, ayuda a su interpretación, etcétera. Bueno, una de las comisiones que va a trabajar en esta última etapa se va a dedicar exclusivamente a... Así que, bueno, todos los plazos se están cumpliendo, estamos ya en la recta final. Esta semana ya vamos a tener todas las normas de régimen, dentro de las próximas semanas las normas de transición, luego la armonización que van a hacer de todas las normas. La comisión de armonización tiene que armonizarlo todo. Y bueno, yo diría como en un mes más, aproximadamente, un poco más quizás, ya vamos a tener el texto definitivo para que, bueno, empecemos a estudiarlo, informarnos y así poder tomar una decisión informada de vista al plebiscito. Aunque yo creo que ya con lo que hay, o sea, el grueso, lo sustantivo ya está. Ya está. El tema era de cómo llegamos a esto,
qué cosas se le agrega, cómo se mejora la redacción, pero el corazón, derechos sociales, sistema político, las autonomías constitucionales, sistemas de justicia, todo eso, ya está. Entonces, si alguien quiere informarse, puede ya leerlo. La mesa de la convención ha elaborado unos consolidados donde une todos los artículos. Eso decía, hay que reconocer lo que le cuesta leerlos, ¿sí? Porque están desordenados. Y es porque una de las tareas también de la Comisión de Armonización va a ser darle un orden, porque hay, por ejemplo, usualmente los principios están al comienzo en las constituciones, y aquí hay principios que no sé, están como por el final, están por todas partes, o claro, derechos también. Claro. Y tienen que unir, darle capítulo, darle un orden, eso es lo que se va a hacer en esta... Pero si uno lo lee un par de veces, quizás eso hace que sea un poco más difícil la lectura, uno se puede hacer un mapa, decir, y ver ya cuáles son las grandes definiciones que se han adoptado. Como ya para ir cerrando, Flavio, en este día tan particular que nos tocó hacer esta sección, ¿te parece a ti que están las principales demandas del movimiento social que nos llevó a hacer una nueva constitución? Sí, sí. De hecho, yo creo que muchos han criticado redundancias y reiteraciones. Es muy insistente el texto en ciertas reiteraciones. Ya. Que de esta redacción son errores que quizás hay que quitar. Pero claro, yo creo que tienen un significado político muy importante, porque ¿cuáles son esas redundancias principalmente? Bueno, una, la referencia al derecho internacional de los derechos humanos. Y como imponerle a toda la institución y todo con estricto apego a los derechos humanos, con enfoque de derechos humanos, sin perjuicio de que, por ejemplo, se adoptó una norma que impone que el derecho internacional de los derechos humanos es parte de la Constitución también. En consecuencia, todas esas otras referencias que hacen en la otra norma ya no son necesarias. Pero ¿por qué en la Convención insiste una y otra vez y en todas las normas, o en muchas normas en rigor, con el tema de los derechos humanos? Porque precisamente el proceso constituyente nace en una crisis en la cual se violaron de forma grave y masiva los derechos humanos, y lo que quiere la Convención, uno puede deducir de eso, es que eso no se reitere. Entonces, claro, quizás se van a eliminar muchas de esas reiteraciones, pero ahí hay un significado político que para la interpretación futura va a ser decisiva. Otra reiteración importante, por ejemplo, es en materia de género y de igualdad entre hombres y mujeres, e inclusión de diversidad sexual, por ejemplo, que es lo que explica esa, que muchas de ellas quizás se van a tener que quitar. Pero ¿qué es lo que explica? Bueno, el poder importante del movimiento feminista dentro de la Convención. Lo mismo también con la inclusión de los pueblos originarios y sus derechos individuales y colectivos, que son reiteraciones ahí importantes. Bueno, eso es como... es curioso porque tú lo ves en los errores de redacción, podríamos decir, por un lado. Pero también en otras definiciones ya explícitas. Por ejemplo, el derecho a la educación, que se acaba de aprobar ayer, y su fortalecimiento de la educación pública, el derecho a la salud y fortalecimiento del sistema público de salud, el reconocimiento, por ejemplo, de los derechos laborales colectivos y la titularidad sindical en la Constitución de forma explícita. Porque ¿qué explica eso? Que bueno, antes se intentó hacer una reforma laboral, el Tribunal Constitucional dijo, no, esto es inconstitucional. ¿Y qué es lo que dice la Convención? Bueno, ahora pone explícito que sí es constitucional, que los sindicatos, que exista titularidad sindical, por ejemplo. Y así con otras, por ejemplo, un ejemplo curioso, si quizás esto se vota el viernes, y quizás se incluye el CERNAC en la Constitución. En mi opinión, yo creo que no es necesario, porque ya hay una norma que explícitamente establece que el Estado puede otorgar facultades de sanción, de fiscalización y normativas a órganos públicos, como el CERNAC. Claro. Pero ¿qué es lo que explica que se quiera meter el CERNAC en la Constitución? Bueno, que el Tribunal Constitucional hace unos pocos años atrás dijo que el CERNAC era inconstitucional si se le daban facultades para evitar los abusos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Era tratar de meter el CERNAC. Yo creo que no es necesario, eso se resuelve de otra manera. Pero como vemos permanentemente en todas las propuestas de la Convención, incluso en sus errores, que son intentos de responder a la exigencia ciudadana de las últimas décadas. Súper de acuerdo contigo en eso. Y claro, pues, por ejemplo, también otro ejemplo es el de que tiene que ver con esta constitución que se está haciendo con el cambio climático sucediendo, digamos, y que el mundo nos está mirando
Y claro, en la Constitución del 80 decía que tenemos todos derecho a vivir una vida libre de contaminación, pero eso no se cumplió. Jamás, aunque estaba ahí, era como podríamos decirlo letra muerta en el fondo. Entonces, claro, lo que están intentando hacer en la convención es dejar mucho más explícitas ciertas cosas, como esa, como las que está poniendo de ejemplo Flavio, para que no vuelvan a hacer esas letras vacías, ¿no? Y que eso no suceda. Muy interesante en la sección del día de hoy, porque está más que nunca cruzada por sentimientos, como por ejemplo, por eso Flavio lo ponía de ejemplo, los derechos humanos. Sabemos que esta Constitución se hizo con ese enfoque, y ahí es donde yo creo que ya es un aporte que no se hizo la anterior, digamos, ¿no? Porque se estaban violando los derechos humanos cuando esa Constitución se creó. Yo realmente creo que es muy importante lo que hemos conversado hoy, como un aporte para entender lo que ahí pasa y combatir la campaña del terror que se ha llevado a cabo en estas semanas, digamos, con plata de por medio, con intereses de los poderes fácticos detrás, de mantener el statu quo de algunas personas. Así que yo creo que ya es el momento de empezar a hacer estos análisis más profundos, y por supuesto seguiremos haciéndolo en nuestra sección El Observatorio Constituyente con nuestro amigo Flavio Quesada, que como siempre, Flavio, muchas gracias por estar a la altura y comprender que estábamos pasando por un momento difícil. Gracias a ustedes y bueno, esto debe llevarnos a reflexionar a todos. Así que saludo al mundo del periodismo en general. Muchas gracias. No todos los días. Sí. Muchas gracias, Flavio. Un abrazo para ti. Y ya despedimos la sección. Que te vaya muy bien. Y nos encontramos el próximo jueves, Flavio, sin duda. Un abracito. ¿Sabes lo que estaba pensando?